Hay verdades enterradas en el suelo de Luisiana que ningún registro oficial documentó jamás, historias susurradas entre generaciones, guardadas en diarios quemados, borradas de los certificados de nacimiento. Esta es la historia de un hallazgo que dividió a toda una comunidad. No porque nadie supiera lo que ocurría, sino porque todos lo sabían y nadie podía admitirlo. Cuando empezaron a aparecer bebés de piel clara en las cabañas de esclavos de la plantación Belle Rive, las miradas se apartaron, las bocas se cerraron con fuerza y los secretos comenzaron a crecer como mala hierba entre las hileras de algodón. Lo que estás a punto de escuchar no trata de fantasmas ni de maldiciones. Trata de algo mucho más terrible, la verdad. La partera conocida como la tía Ruth había visto muchas cosas en sus 63 años de vida. Sus manos habían traído al mundo a más de 200 niños en las cabañas de Belle Rive y en plantaciones vecinas a lo largo del río Mississippi. Conocía cada tipo de complicación, cada señal de peligro, cada rareza que la naturaleza podía presentar durante un parto. Pero aquella noche de abril de 1847, cuando la llamaron a la cabaña de Sarah, una chica de apenas 16 años, Ruth sintió algo distinto en el aire. El parto había sido largo. Los gritos de Sarah se habían apagado hasta convertirse en gemidos exhaustos mientras se acercaba el amanecer. Ruth trabajaba a la luz de 2 velas, sus manos expertas guiando el proceso que había realizado cientos de veces. Las otras mujeres que se habían reunido para ayudar, Mary Hare y la vieja Cora, permanecían en las sombras, con el rostro tenso por una preocupación que parecía ir más allá de lo habitual en un parto difícil. Cuando por fin el bebé salió, las manos de Ruth se quedaron inmóviles. La criatura era pálida, no el tono rojizo de un recién nacido de ascendencia mixta, ni el marrón profundo de la piel de Sarah, sino pálida, con una piel del color de la crema fresca, un cabello que claramente aclararía a rubio o castaño claro, y unos rasgos que despertarían preguntas que nadie en Belle Rive quería responder. El silencio en aquella cabaña fue absoluto. Ruth llevaba el tiempo suficiente como partera para saber lo que significaba el silencio. Envolvió al bebé con rapidez, con movimientos mecánicos y el rostro cuidadosamente neutro. Puso a la recién nacida en los brazos de Sarah sin cruzar la mirada con la joven madre. Sarah bajó la vista hacia su hija y empezó a llorar. No eran lágrimas de alegría, eran lágrimas que venían de un lugar más hondo, de un sitio que Ruth reconocía pero no podía nombrar en ese momento. «Está sana», susurró Sarah. «Está sana», confirmó Ruth. «Va a vivir, va a vivir». Pero ambas sabían que esa no era, en realidad, la pregunta que Sarah estaba haciendo. Mary dio un paso desde las sombras, con la voz apenas audible. «¿Alguien lo sabe ya?» Ruth negó lentamente con la cabeza. «Todavía no». Pero por la mañana, no necesitó terminar. Por la mañana, el capataz haría su ronda. Por la mañana, la noticia se correría. Por la mañana, todos lo sabrían, y todos entenderían exactamente lo que significaba. A la bebé la llamaron Clare. Sarah había querido ponerle otro nombre, algo que no sonara tan evidente, pero la tía Ruth insistió con esa firmeza suya que aparecía cuando sabía que algo era importante. «Ponle un nombre que encaje con cómo se ve», había dicho Ruth. «Hazlo más fácil para todos». Sarah no lo entendió entonces, pero lo entendería. En menos de 3 meses, nació otro bebé de piel clara en los barracones, esta vez de una mujer llamada Dinina, que tenía 20 años y ya había enterrado a un hijo. El niño tenía el pelo claramente pelirrojo y unos ojos que se volverían verdes al cumplir su primer año. Dinina lo llamó Thomas. Para finales de 1847, había 4 niños así en los barracones de esclavos de Belle Rive. Para finales de 1848, había 9. El patrón era imposible de ignorar, y aún así todos fingían no verlo. Las familias blancas que vivían en las grandes casas de plantación a lo largo de ese tramo del Mississippi siguieron con sus visitas sociales. Iban juntas a la iglesia los domingos. Hablaban de cosechas, del clima y de política.
Sus esposas organizaban actos de caridad y círculos de costura. Y nunca, jamás, mencionaban a los bebés. Pero en los barracones de esclavos había otro tipo de silencio. Era el silencio de las mujeres que entendían demasiado y podían decir demasiado poco. El silencio de las madres que apretaban un poco más a sus hijos de piel clara cuando se acercaban pasos. El silencio de saber. La tía Ruth llevaba un registro mental que no compartía con nadie. Anotaba qué mujeres daban a luz a esos niños. Anotaba los tiempos. Anotaba los patrones de quien desaparecía de los campos o de la casa grande en ciertas noches y que bebés aparecían 9 meses después. Y notó algo más, algo que le heló la sangre. Los bebés no eran aleatorios. Llegaban en grupos. Algunos meses eran peores que otros. Ciertas épocas del año, cuando el hermano del amo visitaba desde Nueva Orleans. Ciertas semanas, cuando el primo del capataz venía a quedarse. Ciertas temporadas, cuando determinados invitados ocupaban los cuartos de huéspedes. Era sistemático. Era predecible. Estaba ocurriendo por diseño. A medida que los niños crecían, el problema se volvió más visible. Clare, la hija de Sarah, tenía ojos azules y el pelo que se aclaró a rubio miel a los 3 años. Destacaba entre los demás niños como una margarita en un campo de trigo. Los visitantes de Belle Reve se detenían a mirar, con rostros que pasaban de la confusión a la comprensión y luego a una neutralidad cuidadosamente calculada. A Thomas le salieron pecas en la nariz. Sus ojos verdes y su pelo rojizo hacían que pareciera que podría haber pertenecido a cualquiera de las familias irlandesas que trabajaban en los muelles de Nueva Orleans. Una niña llamada Lily tenía el pelo castaño liso y rasgos tan europeos que podría haber caminado por el barrio francés sin que nadie cuestionara su presencia. Los niños jugaban juntos en los patios sucios entre las cabañas, pero incluso entre ellos eran distintos. Los demás niños los trataban con una mezcla extraña de distancia y protección, como si entendieran, incluso a esa edad, que aquellos niños cargaban con un peso que los hacía peligrosos de conocer. Marta, una de las mujeres esclavizadas mayores que trabajaba en la casa grande, observaba todo aquello con un temor creciente. Llevaba 34 años en Belle Reve, desde que tenía 10. Había visto a 3 generaciones de la familia Beaumont dirigir la plantación. Había visto amos ir y venir, capataces contratados y despedidos, niños nacidos y enterrados, pero jamás había visto nada como esto. Una tarde, a finales de 1849, Marta se sentó con la tía Ruth en los escalones de la cabaña de Ruth, desgranando guisantes bajo la luz que se apagaba. Trabajaron en silencio durante mucho tiempo, hasta que Marta por fin habló. ¿Cuántos ahora?, preguntó en voz baja. Ruth no preguntó a qué se refería. 14 vivos. 2 no pasaron del primer año. Se están haciendo mayores. Sí, dijo Marta. La gente va a empezar a hacer preguntas. La gente ya está haciendo preguntas, respondió Ruth. Solo que no en voz alta. Las manos de Marta se quedaron quietas en el cuenco de guisantes. ¿Qué van a hacer con esos niños, Ruth? Cuando crezcan, cuando sean lo bastante mayores como para que la gente ya no pueda fingir. Ruth no contestó, porque no tenía respuesta. Se venía haciendo la misma pregunta desde hacía 2 años, y cada posibilidad que consideraba terminaba en tragedia. En marzo de 1850, un traficante de esclavos llamado Chester Booth llegó a Belle Reve. No era algo inusual. Los tratantes pasaban con regularidad, buscando comprar o vender, llevando a cabo el negocio sombrío que mantenía en marcha el sistema de plantaciones. Pero aquella visita fue distinta. Bus pasó 3 días en la plantación y, durante esos 3 días, no visitó ni una sola vez los barracones de los adultos. En su lugar, pidió expresamente ver a los niños. La noticia se propagó por las cabañas más rápido que el fuego. Las madres agarraron a sus bebés y los apretaron contra el pecho.
Los niños de piel clara fueron escondidos en sótanos de raíces, cobertizos de almacenamiento, en cualquier lugar donde pudieran pasar desapercibidos. La tía Ruth recordaba haber observado desde la puerta de su cabaña cómo Bush recorría los barracones junto al hijo del amo Beaumont, Henry. Henry tenía 26 años, se había casado hacía poco con una mujer de una familia prominente de Charleston y participaba cada vez más en la gestión de Bow Reef. Vio a Bush señalar una cabaña y luego otra. Vio a Henry negar con la cabeza una y otra vez. Vio la discusión que siguió, voces demasiado bajas para oírlas, pero un lenguaje corporal que lo decía todo. Al final, Bush se fue de Bow Reef sin comprar a una sola persona. Esa noche, Henry Beaumont fue a los barracones él mismo, algo que casi nunca ocurría después de oscurecer. Caminó hasta la cabaña de Sarah y se quedó en el umbral. La niña, dijo simplemente. Déjame verla. Sarah atrajo a Clare hacia sí, con el rostro lleno de terror. Intentó ocultarla desesperadamente. La niña de 3 años levantó la vista hacia el hombre en la puerta con unos ojos azules curiosos. Henry miró a la niña durante un largo instante. Su rostro era ilegible a la luz tenue del farol. Luego se dio la vuelta y se marchó sin decir una palabra más. Esa noche visitó 4 cabañas más, miró a otros 4 niños de piel clara, sin decir nada. Y después desapareció de vuelta hacia la casa grande. La venta no ocurrió, pero todos entendieron lo que significaba. Alguien había querido comprar a los niños. Alguien había querido llevárselos. Y Henry Beaumont se había negado. La pregunta que mantuvo despierta a Ruth esa noche era sencilla: ¿por qué? Marta descubrió el libro de cuentas por accidente en el verano de 1851. Estaba limpiando el estudio del amo Beaumont. El viejo amo, el padre de Henry, tenía 71 años y estaba cada vez más frágil. Pasaba la mayor parte del día en su silla con ruedas, mirando la plantación que había construido, diciendo poco. El libro de cuentas se había caído detrás del escritorio, encajado entre la pared y un archivador pesado. Marta solo lo encontró porque se le cayó un trapo de limpieza y tuvo que meter el brazo en el hueco estrecho para recuperarlo. Era un cuaderno pequeño encuadernado en cuero oscuro, sin etiqueta en la tapa. Marta sabía que no debía abrirlo. A las personas esclavizadas las podían castigar con dureza si las sorprendían leyendo, y que la atraparan leyendo los papeles privados del amo podía significar algo mucho peor. Pero algo en el lugar oculto, en la tapa sin marcas, en el hecho de que estuviera escondido y no archivado junto a los demás registros de la plantación, algo hizo que lo deslizara dentro de su delantal. Esa noche, a la luz de una vela en su cabaña, Marta abrió el libro. Había aprendido a leer de niña, enseñada en secreto por la hija de un amo anterior, que creyó que sería entretenido educar a las esclavas de la casa. Aquella joven había muerto de fiebre amarilla a los 14 años, y Marta nunca había revelado su alfabetización desde entonces. Era demasiado peligroso. El conocimiento era una moneda que no podía gastar sin arriesgarlo todo. Pero ahora, al mirar las páginas frente a ella, deseó no haber aprendido a leer jamás. El libro era un registro meticuloso y detallado. Nombres. Fechas. Anotaciones que hicieron temblar las manos de Marta. Sarah, 12 de abril de 1847. Hembra, tez clara, anotado. Dinina, 3 de septiembre de 1847. Macho, pelo pelirrojo, problemático. Rachel, 28 de noviembre de 1847. Hembra, ojos demasiado claros. Requiere vigilancia. Página tras página, entrada tras entrada, cada una documentaba lo que Marta había sospechado, pero nunca quiso confirmar. Pero fueron las notas al margen las que de verdad la horrorizaron. Junto a la entrada de Sarah, HB visita desde Baton Rouge, marzo de 1846. Junto a la entrada de Dinina, Capataz Collins, despedido, diciembre de 1847.
junto a la entrada de Rachel, invitado, nombre desconocido, temporada de fiestas de invierno. El libro no solo registraba nacimientos. Registraba paternidades. Documentaba exactamente quién era responsable de cada niño, cruzando fechas de concepción con visitas, con invitados, con los movimientos de hombres blancos libres por Belle Reve. Y la letra era inconfundible. Era de Henry Beaumont. Marta cerró el libro, con el corazón golpeándole tan fuerte que creyó que se le saldría del pecho. Ahora entendía por qué se había rechazado la venta de bus. Entendía las visitas a las cabañas aquella noche. Entendía por qué los niños seguían allí. Henry no estaba protegiendo a los niños por misericordia. Estaba protegiendo pruebas. Estaba protegiendo la reputación de su familia. Se estaba protegiendo a sí mismo, y a cada hombre blanco cuyas iniciales aparecían en esos márgenes. Los niños eran testigos, prueba viva y respirando de crímenes que la sociedad respetable fingía que no existían. Martha ahora sostenía esa prueba en sus manos. Marta sabía que debía devolver el libro antes de que lo echaran en falta. Pero primero necesitaba decírselo a alguien que entendiera todas las implicaciones de lo que había encontrado. Fue a ver a la tía Ruth. La vieja partera se quedó inmóvil mientras Marta le susurraba el contenido del libro. Cuando Marta terminó, Ruth permaneció en silencio tanto tiempo que Marta se preguntó si de verdad había hablado. Por fin, Ruth dijo: ¿Cuántos nombres hay en esos márgenes? 17 hombres distintos. Ruth cerró los ojos. Señor, ten piedad. ¿Qué vamos a hacer?, preguntó Marta. Los ojos de Ruth se abrieron, agudos y duros. No vamos a hacer nada. Vas a poner ese libro exactamente donde lo encontraste, y vas a olvidar que alguna vez lo viste. Pero, Ruth. Escúchame, niña. La voz de Ruth era acero. ¿Tú crees que saber esto ayuda a alguien? ¿Crees que hay alguien a quien podamos contárselo que no lo sepa ya? ¿Crees que hay justicia esperando en algún sitio para mujeres como Sarah, Dinina y Rachel? Marta sintió que las lágrimas le quemaban los ojos. Ruth continuó, baja y mortalmente serena: esos niños están vivos porque su existencia es una vergüenza, no un crimen. El día que ese libro se haga público es el día en que esos niños se convierten en un problema que hay que resolver. Y yo he visto cómo los hombres blancos ricos resuelven sus problemas. La verdad golpeó a Marta como un puñetazo. El libro no era protección. Era una carga. Y si alguien descubría que faltaba, si alguien sospechaba que las personas esclavizadas lo habían visto, lo habían leído, lo habían entendido, los niños desaparecerían. Las mujeres desaparecerían. Cualquiera que supiera demasiado desaparecería. Vuelve a ponerlo, repitió Ruth. Y reza para que nadie lo encuentre jamás. Marta devolvió el libro a la mañana siguiente, deslizándolo de nuevo en el hueco detrás del escritorio. Le temblaban tanto las manos que casi se le cayó 2 veces. No volvió a tocarlo nunca más, pero ya no podía saber lo que había leído. A pesar del miedo, a pesar de lo que sabía, a pesar de todo, los bebés siguieron llegando. En 1851 nacieron 3 más. En 1852, 2. En 1853, 4. Para 1854, había 26 niños de piel clara viviendo en los barracones de Belle Reve, desde recién nacidos hasta niños de 7 años. Representaban casi 1/4 parte de todos los niños nacidos en los barracones durante esos años. Las mujeres que dieron a luz a esos niños quedaron atrapadas en una jerarquía extraña. Algunas de las otras personas esclavizadas no confiaban en ellas, viéndolas como colaboradoras, o algo peor. Pero tampoco eran aceptadas por la Casa Blanca, pese a la evidencia de sus vínculos forzados. Existían en un espacio liminal, sin pertenecer a ningún lugar. Sarah, ahora con 23 años, había tenido 2 hijos más desde Clare. Uno parecía mestizo en el sentido tradicional. El otro, un niño nacido en 1852,
era casi tan pálido como Clare. Sara había dejado de hablar casi por completo. Hacía su trabajo en los campos con una eficiencia mecánica, el rostro como una máscara que no revelaba nada. Por la noche, abrazaba a sus hijos y les cantaba con una voz tan baja que solo ellos podían oír las palabras. A Dinina le fue peor. Después de Thomas, tuvo otra hija de piel clara, una niña que murió a los 6 meses por fiebre. Dinina dejó de comer bien después de eso. Se volvió delgada y distante, con una mirada que la tía Ruth reconocía como el principio del fin. Algunas mujeres se quebraban bajo el peso. Otras se volvían duras como el hierro. Rachel se volvió de las segundas. Tenía 25 años y era madre de 3 hijos, 2 de ellos con piel clara y rasgos europeos. Había empezado a alzar la voz de maneras que aterrorizaban a las demás, responderle al capataz, trabajar lo bastante lento como para que se notara, sostener la mirada cuando debía bajarla. «Está buscando la muerte», susurró Marta a Ruth una noche. «Está buscando algo peor que la muerte», respondió Ruth. «Está buscando atención». Y la atención era lo último que cualquiera de ellas podía permitirse. Todo cambió cuando llegó el inspector. Se llamaba Robert Finch y representaba a una organización religiosa de Boston que investigaba las condiciones en las plantaciones del sur. Era 1854 y las tensiones entre el norte y el sur estaban aumentando. Los abolicionistas se estaban volviendo más audaces y algunos dueños de plantaciones, intentando contrarrestar la mala publicidad, habían empezado a permitir inspecciones limitadas para demostrar que las personas esclavizadas eran bien tratadas. El viejo amo Beaumont, postrado en cama pero todavía tomando decisiones, aceptó permitir una inspección así en Belle Rive. Henry se opuso, pero su padre lo anuló. «No tenemos nada que ocultar», declaró el viejo amo. «Que vean lo bien que tratamos a nuestra gente». Finch llegó una mañana húmeda de agosto con un cuaderno y una expresión determinada. Tenía unos 40 años, delgado, serio, con el celo de un hombre en misión moral. Henry le mostró las instalaciones, los barracones, la enfermería, el centro de distribución de alimentos, la capilla. Todo estaba en orden, limpio, pensado para mostrar Belle Rive bajo la mejor luz posible. Pero entonces Finch pidió observar a los niños. La mandíbula de Henry se tensó, pero no podía negarse sin levantar sospechas. Llevó a Finch a la zona detrás de las cabañas donde los niños, demasiado pequeños para el trabajo del campo, pasaban el día bajo la supervisión de las mujeres mayores. Finch se quedó mirando jugar a los niños durante casi 10 minutos. Su expresión cambió de una observación neutra a la confusión, y luego a algo que podría haber sido conmoción. Se volvió hacia Henry. «Algunos de estos niños parecen», empezó Finch con cautela. «Es decir, su tez es de ascendencia mixta», dijo Henry con suavidad. «Algunas de nuestras personas tienen ascendencia blanca de generaciones anteriores. A veces aparece de forma inesperada». Era una explicación razonable. Incluso era parcialmente cierta en algunos casos. Pero Finch estaba mirando a Clare, que a los 7 años parecía que pertenecía a una escuela en Boston, no a una cabaña de esclavos en Luisiana. Estaba mirando a Thomas, cuyos ojos verdes y pecas eran imposibles de justificar como generaciones anteriores. «¿Cuántos niños de esta tez han nacido aquí?», preguntó Finch. «No llevo registros de ese tipo», mintió Henry. Finch escribió algo en su cuaderno. «Me gustaría hablar con algunas de las madres en privado. Están trabajando. Entonces puedo esperar a que regresen de los campos». El rostro de Henry se mantuvo sereno, pero Marta, que estaba cerca, fingiendo barrer, vio cómo se le tensaban las manos. «Señor Finch, creo que hemos sido complacientes con su inspección. Pero debo exigir ciertos límites. Estas mujeres tienen trabajo que hacer. No tienen tiempo para entrevistas que no aportan nada útil». Finch le sostuvo la mirada. «Señor Beaumont, el propósito de mi visita es evaluar las condiciones y el trato hacia las personas esclavizadas.
La presencia de numerosos niños de piel clara nacidos de madres de piel oscura es directamente relevante para esa evaluación. El aire entre ambos se volvió eléctrico. Por fin, Henry habló, con una voz peligrosamente suave. Señor Finch, usted es un invitado en la propiedad de mi familia. Le sugiero que tenga cuidado con las insinuaciones que está haciendo. La moralidad de Boston no dicta las realidades de Luisiana. Son situaciones complejas, con historias complejas. A menos que tenga pruebas concretas de una mala conducta, le recomiendo que centre su informe en las condiciones materiales que vino a revisar. Finch no retrocedió. Aún así, me gustaría hablar con las madres. No. La palabra quedó suspendida en el aire como una sentencia de muerte. Finch miró a Henry durante un largo instante y luego se dio la vuelta, caminando hacia los cuartos de invitados donde se alojaba. A la mañana siguiente, abandonó Belle Rive con la inspección inconclusa. Su informe, publicado 3 meses después en un periódico de Boston, mencionaba los patrones demográficos inusuales observados en la plantación Belle Rive, pero no contenía acusaciones específicas. Estaba redactado con extremo cuidado, era legalmente seguro y fue ignorado por completo por todas las autoridades de Luisiana. Pero el daño ya estaba hecho. Otros inspectores comenzaron a interesarse. En las reuniones de la iglesia empezaron a surgir preguntas. Los susurros se extendieron por la red de plantaciones a lo largo del río. Y Henry Bowman empezó a hacer planes. Todo comenzó despacio, tan despacio que al principio nadie estaba seguro de que realmente estuviera ocurriendo. En enero de 1855, Clare desapareció de Bow Rive. Sarah se despertó una mañana y encontró vacío el jergón donde dormía su hija. Corrió de cabaña en cabaña, con el pánico subiéndole por la garganta, preguntando si alguien había visto a Clare. Nadie la había visto. El capataz, un hombre llamado el señor Webb, que había sustituido a Collins años atrás, le dijo a Sarah que Clare había sido trasladada a otra propiedad por su propio bien. No le dijo a dónde. No le dijo por qué. Le ordenó a Sarah que regresara al trabajo y dejara de hacer preguntas. Sarah pasó 3 días gritando el nombre de Clare en los campos, hasta que se quedó en silencio. Después de eso, no volvió a pronunciar una sola palabra. Ni a los demás trabajadores. Ni a sus hijos restantes. Ni a nadie. Trabajaba. Comía cuando le ponían comida delante. Dormía cuando llegaba la noche. Pero la mujer que había sido Sarah ya no estaba. 2 meses después, Thomas desapareció. Luego Lily. Luego otros 2 de los niños de piel clara. Para finales de 1855, los 14 niños que se veían claramente europeos habían sido sacados de Belle Rive. A las madres no les dijeron nada. No hubo explicaciones. No hubo destinos. Los niños, simplemente, se esfumaron. Dinina intentó huir para buscar a Thomas. Alcanzó a recorrer 12 millas antes de que los perros la encontraran. Cuando la trajeron de vuelta, el señor Webb mandó azotarla, no con brutalidad, pero lo suficiente como para dar ejemplo. Tu hijo está a salvo, le dijo Webb mientras ella se recuperaba. Más a salvo de lo que estaría aquí. Acéptalo y sigue adelante. Pero ¿cómo podía aceptarlo? ¿Cómo podía aceptarlo cualquiera de ellas? La tía Ruth, ahora con 68 años, sintiendo cada uno, intentó consolar a las madres. Pero ¿qué consuelo podía ofrecer? No sabía si los niños estaban realmente a salvo. No sabía a dónde los habían enviado. No sabía si estaban vivos o muertos. Lo único que sabía era que Bow Rive tenía un problema, y que la solución había sido hacer desaparecer ese problema. Marta se enteró de la verdad por accidente. 2 años después, estaba sirviendo la cena en una reunión de dueños de plantaciones en Bow Rive cuando escuchó una conversación entre Henry Bowman y un hombre llamado el señor Lawrence, propietario de una plantación llamada Oak Haven, 30 millas río arriba. ¿Cómo resolviste tu situación?
Preguntó Lawrence en voz baja, mirando alrededor para asegurarse de que no los oían. Aprendizajes, respondió Henry. Hay familias en Nueva Orleans que necesitan personal doméstico. Están dispuestas a tomar a los niños pequeños y formarlos. Los niños obtienen papeles que los declaran nacidos libres, sirvientes mestizos. Se les paga un salario pequeño, se les da comida y alojamiento. Es un arreglo. ¿Y las madres? Les dicen que a los niños les dieron oportunidades, lo cual, en cierto sentido, es verdad. ¿Y si alguien revisa los registros? La sonrisa de Henry fue fría. Los registros muestran que esos niños nunca nacieron. No hay certificados de nacimiento, no hay inscripciones. Oficialmente, no existen. ¿Cómo va alguien a cuestionar la desaparición de personas que nunca estuvieron allí? Marta casi dejó caer la bandeja. Habían borrado a los niños, sus nacimientos no se registraron, su existencia fue negada. Los transformaron de niños esclavizados demasiado blancos en sirvientes libres cuyo origen nadie pondría en duda, porque no había documentación que contradijera las historias falsas que les habían implantado. Era elegante. Era cruel. Era perfectamente legal. Y eso significaba que las madres jamás volverían a ver a sus hijos. Porque, ¿cómo buscas a alguien que oficialmente nunca nació? Pero esto es lo que Henry Bowman no había previsto. El problema no se detuvo. Mientras la primera ola de niños de piel clara era borrada y reubicada, seguían naciendo nuevos bebés. En 1856 nacieron 3 más. En 1857, 5. El ciclo no podía romperse porque la causa no se había afrontado. Los hombres que visitaban Bow Reed, los capataces que trabajaban en los campos, los hijos, los primos y los amigos de la familia Beaumont. Siguieron haciendo exactamente lo de siempre, y las mujeres esclavizadas no tenían poder para negarse. Para 1858, ya había 11 nuevos niños de piel clara en los barracones, y a Henry se le estaban agotando los aprendizajes para ubicarlos. Las familias de Nueva Orleans empezaban a preguntar. Los papeles se volvían más complicados. Las sospechas crecían. Una noche, Henry fue a la habitación de su padre. El viejo amo se estaba muriendo. Todo el mundo lo veía. Le quedaban quizás semanas, tal vez días. Padre, dijo Henry. Tenemos que parar esto. El viejo amo Bowman miró a su hijo con unos ojos que habían visto demasiado. ¿Parar qué? Usted sabe qué. El silencio se estiró entre ellos como un abismo. Por fin, el viejo amo habló en un susurro. ¿Crees que no lo sé? ¿Crees que no lo he visto? Yo construí este lugar. Yo hice las reglas. Y yo mismo las rompí más veces de las que puedo contar. Henry no dijo nada. Tu hermano las rompe. Tus primos las rompen. Nuestros invitados las rompen. Webb las rompe. Y cada capataz antes que él. El viejo amo tosió, un sonido húmedo que delataba líquido en los pulmones. ¿Quieres detenerlo? Entonces tendrás que impedir que los hombres sean lo que son. Suerte con eso. Podemos poner reglas, castigos para los hombres blancos. El viejo amo soltó una risa amarga. Muchacho, estás hablando de castigar a tu propia sangre, a tus propios amigos, hombres con propiedad y con nombre. ¿De verdad crees que te van a escuchar a ti, si no me escucharon a mí? Entonces, ¿qué hacemos? El viejo amo giró la cabeza hacia la ventana, mirando los campos más allá. Haces lo que hice yo. Lo mantienes en silencio. Mueves la evidencia cuando se vuelve demasiado obvia. Lo niegas todo. Y rezas. ¿Rezar por qué? Para que todo se queme antes de que alguien descubra lo profundo que llega. El viejo amo Beaumont murió en octubre de 1858. En su funeral, al que asistieron las familias más prominentes de Luisiana, un joven ministro recién llegado de Virginia pronunció un sermón sobre el juicio y la redención.
Habló de los pecados que los hombres se llevan a la tumba y de la cuenta que les espera en el más allá. Varias personas entre los presentes se movieron incómodas en sus asientos. Después del entierro, mientras la gente se reunía en Belle Reve para la recepción, Marta oyó una conversación entre dos ancianas que no reconoció. Estaban sentadas en un rincón del salón, hablando en voz baja. ¿Te enteraste de lo de la plantación Chanel?, preguntó una. ¿La que se quemó el año pasado? Sí. Cuando reconstruían, los trabajadores encontraron una habitación bajo los antiguos barracones. Una habitación oculta. ¿Qué había dentro? La mujer se inclinó más cerca. Niños. Restos de niños. Por lo menos 15, por lo que pudieron saber. Todos bebés. Todos enterrados en una fila. Marta se quedó helada, con las manos todavía sobre la bandeja que llevaba. Dios mío, susurró la segunda mujer. ¿Por qué? ¿Por qué crees?, dijo la primera. Por la misma razón por la que fingimos no notar a ciertos niños en ciertas cabañas en la mitad de las plantaciones de Luisiana. Solo que los de Chenol eligieron otra solución en lugar de la reubicación. El silencio que siguió fue asfixiante. Es un mal del que no hablamos, dijo por fin la primera. Pero eso no lo hace menos real. Marta dejó la bandeja y salió de la habitación con unas piernas que apenas la sostenían. Llegó a la cocina exterior y vomitó en un cubo. La tía Ruth la encontró allí 20 minutos después. ¿Lo oíste?, dijo Ruth. No era una pregunta. Marta sintió, incapaz de hablar. Ahora entiendes por qué te dije que devolvieras ese libro, dijo Ruth. Ahora entiendes por qué callar es la única misericordia que nos queda. Esos bebés de Chenol están muertos y enterrados, y ya no podemos hacer nada por ellos. Los de aquí están vivos. Los han entregado a familias en la ciudad, familias que quizá los traten con decencia, quizá les den una vida mejor que esta. No está bien. No es justo. Pero es el mejor resultado que podíamos esperar en un mundo al que no le importa lo correcto ni lo justo. Marta miró a la anciana. ¿Cómo se vive con eso? El rostro de Ruth parecía antiquísimo en ese instante, tallado por el dolor y la supervivencia. Igual que vivimos con todo lo demás, niña. Un día a la vez. Un aliento a la vez. Sobrevivimos porque es lo único que podemos hacer. La guerra llegó en 1861, aunque sus sombras llevaban años deslizándose por Luisiana antes de que sonaran los primeros disparos. Belle Reve, como todas las plantaciones, se sumió en el caos. Henry Beaumont se fue a servir en el ejército confederado. El capataz y la mayoría de los trabajadores blancos lo siguieron. La plantación quedó bajo la administración de la esposa de Henry, Elizabeth, y del viejo señor Webb, demasiado mayor para luchar. El bloqueo de la Unión estranguló el comercio. El dinero escaseó. Los recursos se agotaron. La ilusión de orden que había mantenido a Belle Reve en marcha empezó a resquebrajarse. Y en la primavera de 1863 ocurrió algo imposible. Clare regresó. Ahora tenía 16 años, alta, llamativa, con el cabello rubio recogido al estilo de las damas de ciudad. Llegó en un carro conducido por un hombre de Nueva Orleans que se negó a explicar nada. Simplemente la dejó en el límite de la propiedad de Belle Reve y se marchó. Clare se quedó de pie a la entrada de los barracones, mirando alrededor con unos ojos que apenas recordaban aquel lugar. Cuando Sarah la vio, la mujer que no había hablado en 8 años soltó un sonido que no era del todo humano, algo entre un grito y un sollozo. Corrió hacia Clare y se desplomó a sus pies. Clare miró a la mujer rota que era su madre y no supo qué decir. La tía Ruth, ahora con 76 años y moviéndose despacio, fue a ayudar a Sarah a levantarse. Miró a Clare con ojos afilados. ¿Vienes sola? No, dijo Clare. Thomas está en Nueva Orleans. Lily está en Baton Rouge. Otros están dispersos. Nos hemos ido encontrando.
¿Y por qué volviste? Los ojos azules de Clare se endurecieron. Porque necesitaba verlo. Necesitaba recordar. Tenía 3 años cuando me llevaron. Apenas recordaba este lugar. Pero ahora sí. En las semanas siguientes, 3 niños más de los reubicados encontraron el camino de regreso a Belle Rive. Eran adolescentes ya, algunos trabajaban como sirvientes en la ciudad, otros habían sido liberados por familias norteñas compasivas que se habían mudado a Luisiana durante la confusión de la guerra. Volvieron por distintas razones, unos buscando a sus madres, otros buscando respuestas, otros buscando venganza. Thomas, ahora de 15 años, había estado trabajando como escribiente para una compañía naviera en Nueva Orleans. Su patrón creía que era hijo de inmigrantes franceses. Había aprendido a leer y escribir, a llevar cuentas, a moverse por el mundo como una persona libre, pero nunca había olvidado de dónde venía. Me dijeron que mi madre me vendió, le dijo Thomas a la tía Ruth una noche. Me dijeron que no quería un hijo y que me entregó por dinero. Eso nos dijeron a todos. Ruth sintió lágrimas en el rostro por primera vez en años. Tu mamá te buscó hasta que la azotaron por salirse del campo. Gritó tu nombre durante meses. No te vendió, niño. Te arrancaron de ella. El rostro de Thomas cambió. La rabia y el duelo se le pelearon en la cara. ¿Dónde está ella? El silencio de Ruth fue respuesta suficiente. Dinina había muerto en 1860, 3 años antes. Su cuerpo estaba enterrado en el terreno sin marcas detrás de los barracones, donde iban todos los muertos esclavizados. Thomas caminó hasta ese lugar y se quedó allí hasta que oscureció. Con Henry fuera por la guerra y la plantación sumida en el desorden, la seguridad en la casa grande se relajó. Marta, aún trabajando como sirvienta de casa a los 60 años, recordó el libro. Lo buscó durante semanas, aprovechando los raros momentos en que se quedaba sola en el estudio del amo. Registró el escritorio, los armarios, los estantes. Al fin lo encontró en un cajón cerrado con llave, en la oficina privada de Henry. Forzó la cerradura con un cuchillo de cocina. El libro había sido actualizado. Había nuevas entradas hasta 1854, documentando cada nacimiento de piel clara y su paternidad sospechada. Pero también había secciones nuevas, reubicaciones. Una lista con los nombres de los niños, sus nuevas ubicaciones en Nueva Orleans y Baton Rouge, las familias con las que habían sido colocados y las identidades falsas que les asignaron. Registros financieros. Pagos a familias de la ciudad por recibir a los niños. Sobornos a funcionarios para crear documentación falsa. Costos de mantener el secreto. Y al final del libro, una sección titulada simplemente, Complicaciones. Marta lo leyó con horror creciente. Aparecían los niños problemáticos, los que hicieron demasiadas preguntas, los que intentaron contactar a sus madres, los que amenazaron con revelar la verdad. Junto a cada nombre, había una nota que explicaba cómo se había resuelto la complicación. A la mayoría los habían vendido a plantaciones lejanas bajo sus identidades falsas, enviados tan lejos que jamás encontrarían el camino de regreso. 3 estaban listados como fallecidos, enfermedad, accidentes, ahogamiento. Las notas eran breves y sospechosas. Un nombre hizo que a Marta se le helara la sangre. Thomas. Alto riesgo. Requiere vigilancia. Considerar terminación si regresa a Belle Rive. Terminación. Planeaban matarlos y volvía. Marta se llevó el libro y lo escondió en un lugar que había preparado años atrás, un hueco bajo las tablas del suelo de la cocina exterior, envuelto en tela encerada para protegerlo de la humedad. Luego fue a buscar a los niños que habían regresado. Se reunieron en secreto en plena noche, en un claro del bosque más allá de los campos de algodón. Marta los había reunido, Clare, Thomas, Lily y Jacob, que había llegado apenas unos días antes desde una plantación en Mississippi, donde trabajaba como mozo de establo. Les habló del libro. Les contó todo lo que contenía.
Y después les dio a elegir. Este libro es evidencia, dijo Marta. Es prueba de cada crimen cometido aquí, el nombre de cada hombre, el origen real de cada niño. Es poder, dijo Clare. ¿Poder para qué? Preguntó Thomas. Depende de lo que ustedes quieran, dijo Marta. Podrían llevarlo al norte. Dárselo a los periódicos abolicionistas. Exponer Paul Reed y a cada hombre mencionado en esas páginas. Thomas se inclinó hacia adelante. ¿Serviría? ¿A alguien le importaría? Marta dudó. Tal vez. Pero probablemente no. Los hombres blancos llevan saliéndose con la suya desde que empezó la esclavitud. Un solo libro no va a cambiar eso. Puede causar un escándalo. Puede arruinar reputaciones. Pero justicia, eso no va a traer. Entonces, ¿por qué decírnoslo? Preguntó Lily. Porque es de ustedes, respondió Marta. Sus historias. Su verdad. Ustedes merecen decidir qué hacer con ello. Se quedaron en silencio, pensándolo. Por fin habló Jacob. Era el mayor, con 17 años, y el más callado. ¿Cuál es la otra opción? Dejar que desaparezca, dijo Marta. Tomar las nuevas identidades que les dieron y vivir como personas libres. Pasar por blancos. Hacer su vida. Sobrevivir. Dejar que Paul Reed sea su pasado y no su futuro. ¿Y nuestras madres? La voz de Clare se afiló. Sarah ni siquiera puede hablar por lo que le hicieron. ¿La abandonamos? Sarah y las demás tienen una oportunidad de libertad acercándose, dijo Marta. La guerra va a acabar con la esclavitud de un modo u otro. Se nota hacia donde sopla el viento. Pero si exponen este libro ahora, se exponen ustedes. Sus papeles falsos se convierten en prueba de fraude. Su estatus de libre se pondrá en duda. Podrían terminar de nuevo encadenados, o peor. Thomas se levantó de golpe y empezó a caminar de un lado a otro. Entonces no hacemos nada. Los dejamos ganar. Ya ganaron, dijo Marta, triste. Ganaron el día en que nacieron. Esto no va de ganar. Va de sobrevivir con suficiente de ustedes mismos como para construir algo después. La discusión duró horas. Clare quería publicar el libro. Thomas quería confrontar a Henry directamente. Lily quería quemar Belle Vive hasta los cimientos. Jacob quería desaparecer y no mirar atrás. Al final, no lograron ponerse de acuerdo. Así que tomaron una decisión distinta. Mantendrían el libro escondido. Harían copias de las páginas más importantes. Cada uno se llevaría una copia y la ocultaría en un lugar seguro. Y si le pasaba algo a cualquiera de ellos, si alguno moría en circunstancias sospechosas, los demás se asegurarían de que la verdad saliera a la luz. Era un seguro. Era protección. Era el único margen de presión que tenían. Marta les dio el libro por una sola noche. Trabajaron a la luz de una vela en la cabaña de la tía Ruth, copiando páginas con cuidado, documentándolo todo. Al amanecer, el libro volvió a su escondite, y los niños se disolvieron de nuevo en el caos de la Luisiana en guerra. La guerra terminó en abril de 1865. La noticia de la emancipación llegó a Belle Vive en junio, traída por soldados de la Unión que ocuparon la plantación durante 3 días antes de marcharse al siguiente pueblo. Las personas esclavizadas de Paul Reed eran libres, pero la libertad es complicada. La mayoría no tenía a dónde ir, no tenía dinero, no tenía perspectivas, no tenía forma de sobrevivir fuera del único sistema que había conocido. Muchos se quedaron en Paul Reed, ahora como trabajadores pagados, aunque pagados era un término generoso para el sistema de vales y los arreglos de aparcería que Henry implementó. Era esclavitud con otro nombre, con condiciones apenas mejores y el derecho teórico de irse. Sarah estaba entre quienes se quedaron. Tenía 34 años, seguía en silencio, seguía rota.
Trabajaba el mismo campo de siempre, solo que ahora por unas monedas en lugar de nada. Marta también se quedó. ¿A dónde iba a ir una exesclava de 70 años? La tía Ruth murió en 1867, en paz, mientras dormía. Tenía 80 años y estaba cansada de un modo que iba más allá del agotamiento físico. Sus últimas palabras para Marta fueron simples: no dejes que lo olviden. Los niños de piel clara que habían nacido después de la primera ola seguían en Belle Rive. Eran mayores ya, adolescentes y jóvenes adultos. Se les permitió quedarse porque, cuando llegaron a la adolescencia, la guerra había vuelto imposible retirarlos. Vivían en un extraño espacio intermedio, demasiado blancos para ser aceptados del todo por la comunidad negra que se formaba tras la esclavitud, y demasiado negros para ser aceptados por la sociedad blanca que conocía sus orígenes. Algunos, con el tiempo, se marcharon, rumbo al norte o al oeste, integrándose en la sociedad blanca y sin mirar atrás. Otros se quedaron, construyendo vidas en el paisaje racial complejo de la Luisiana de la Reconstrucción. Y las madres que habían sido separadas de sus hijos en 1855 nunca volvieron a verlos. En 1871, Marta recibió una carta. Eso era inusual por varias razones. Marta no recordaba haber recibido correspondencia alguna antes. El correo para personas que habían sido esclavizadas era raro, y Marta no tenía familia conocida más allá de Belle Rive. La carta había llegado a la tienda general del pueblo, dirigida simplemente a Marta, anteriormente de Belle Rive. Alguien en la tienda la llevó hasta la plantación. Marta la llevó a su cabaña y la miró durante mucho rato antes de abrirla. La letra era elegante, educada. El papel, caro. Querida Marta. Tú no me conoces, pero yo sé quién eres. Me llamo Clare. Tú me conociste cuando era niña, antes de que me llevaran en 1855. Te escribo porque necesito saber algo, y creo que quizás seas la única persona que puede decirme la verdad. He construido una vida en Filadelfia. Estoy casada con un comerciante. Tengo 2 hijos propios. Mi esposo cree que soy la hija de inmigrantes franceses que murieron cuando yo era pequeña. Su familia me ha aceptado sin hacer preguntas. Pero recuerdo fragmentos: el rostro de una mujer, una cabaña pequeña, un canto en un idioma que no entendía, manos que me sostenían con un amor que no he vuelto a sentir desde entonces. He intentado encontrar registros de mi nacimiento. No hay ninguno. He intentado encontrar registros de una mujer llamada Sarah en Belle Rive. Dicen que la plantación no conserva registros tan detallados. ¿Puedes decirme, está viva? ¿Me recuerda? Si yo regresara, ¿querría verme? Te pido que seas honesta. Si es mejor que me mantenga lejos, lo haré. Tengo hijos que proteger, una vida que sostener. No puedo arriesgar el futuro de mi familia por un pasado que apenas recuerdo. Pero necesito saber si ella sigue ahí. Necesito saber si me recuerda. Por favor, escríbeme si puedes. C.M. Marta leyó la carta 3 veces. Luego se sentó a escribir una respuesta. Le tomó 2 horas redactar 3 párrafos. Su letra temblaba, llevaba años sin escribir nada. Pero las palabras fueron claras. Querida Clare. Está viva. Te recuerda. Nunca te olvidó. Pero ya no puede hablar. No desde que te fuiste. Su mente está en otra parte, en un lugar al que no podemos llegar. Tú tienes una buena vida. Tienes hijos y seguridad. Tu mamá querría que conservaras eso. No regreses. Pero que sepas que te amó más que a su propia vida. Y todavía te ama. Marta. Envió la carta y nunca volvió a saber de Clare. Pero 3 meses después, llegó un sobre a Belle Rive, dirigido a Sarah. Dentro había una fotografía, un retrato formal de una hermosa mujer rubia con un vestido elegante, de pie junto a un hombre barbudo y 2 niños pequeños.
En el reverso, con esa misma letra fina, solo decía, gracias por mi vida. Marta le entregó la fotografía a Sarah. La mujer la miró durante un largo instante, en sus ojos había un reconocimiento que su voz ya no podía expresar. Luego la guardó dentro del vestido, pegada al corazón, y regresó a su cabaña. Conservó esa fotografía hasta el día en que murió. Para 1875, Belleville estaba en dificultades. El viejo sistema de plantación ya no podía sostenerse con trabajo remunerado, ni siquiera con el sistema explotador de aparcería que Henry había implantado. La competencia de los estados del oeste estaba haciendo caer el precio del algodón. Los días de gloria se estaban acabando. Henry Beaumont, ahora con 51 años, se sentó una tarde en el viejo estudio de su padre, revisando los libros de cuentas, los oficiales, que mostraban el colapso financiero de todo lo que su familia había construido. Sacó del cajón el libro oculto, el que registraba otro tipo de contabilidad. Lo leyó despacio, mirando los nombres de niños que ya serían adultos, mirando fechas que abarcaban décadas, mirando las iniciales en los márgenes, entre las cuales estaban las suyas. H.B. Henry Beaumont. A lo largo de los años, él mismo había escrito 6 entradas, 6 hijos que llevaban sus rasgos, su sangre, y que habían sido borrados de la historia para proteger su reputación. Se preguntó dónde estarían ahora, si seguían vivos, si lo odiaban, si siquiera sabían quién era. Probablemente era mejor que no lo supieran. Llevó el libro a la chimenea y lo contempló durante mucho tiempo. Debería quemarlo, destruir la evidencia, dejar que el pasado muriera con el pasado. Pero algo lo detuvo. Tal vez fue vanidad, la necesidad de preservar algún registro de sus propios hijos, incluso de los que no podía reconocer. Tal vez fue miedo, la sospecha de que existían copias, y que destruir el original solo lo haría parecer culpable si aparecían. Tal vez fue otra cosa, algo que ni él podía nombrar. Devolvió el libro al cajón y lo cerró con llave. Permaneció allí otros 43 años. En 1918, Beauregard se vendió a una compañía maderera. La familia Beaumont por fin se rindió ante la realidad económica. Henry había muerto en 1903. Sus hijos se habían mudado a ciudades, siguiendo vidas distintas. La casa de la plantación se había deteriorado. La compañía planeaba derribar la vieja casa y usar el terreno para operaciones de madera. Durante la demolición, los trabajadores encontraron el libro en un compartimento sellado construido dentro de la pared, detrás de lo que había sido el escritorio de la oficina de Henry Beaumont. Alguien lo había ocultado allí deliberadamente, probablemente poco antes de la muerte de Henry. El trabajador que lo encontró era un joven llamado William Harris. Tenía 23 años, era negro y sabía leer, parte de una nueva generación nacida en libertad y educación. Abrió el libro y comenzó a leer. Para la 3ª página, le temblaban las manos. Para la 10ª, entendió lo que tenía entre manos. William llevó el libro a su supervisor, un hombre blanco llamado el señor Carlton, quien dirigía el equipo de la maderera. Carlton lo leyó, y su rostro se fue poniendo cada vez más pálido. Esto debería denunciarse, dijo William. ¿Denunciarlo a quién?, preguntó Carlton. Esos hombres ya están muertos. Esta plantación ya no existe. Los implicados están dispersos o han desaparecido. ¿Qué crees exactamente que lograría denunciarlo? Es evidencia de crímenes. Es evidencia de crímenes cometidos por hombres muertos contra personas que ni siquiera pueden identificarse, porque no hay registro de que existieran en primer lugar, dijo Carlton, cerrando el libro. ¿Sabes qué pasa si esto se hace público? Escándalo. Dolor. Familias destruidas, descendientes tanto de las víctimas como de los perpetradores. Y ninguna justicia, porque no queda nadie a quien procesar. ¿Entonces no hacemos nada? Reconocemos que algunas verdades no curan, dijo Carlton. Solo traen más dolor. William recuperó el libro.
Entonces lo guardaré como un registro, dijo, como prueba de que ocurrió, aunque nadie quiera reconocerlo. Carlton no lo detuvo. William Harris conservó ese libro el resto de su vida. Se lo mostró a sus hijos cuando tuvieron edad para comprenderlo. Se lo mostró a sus nietos. En 1959, a los 64 años, lo donó a una sociedad histórica con instrucciones de que se preservara como documentación de una verdad que la historia estadounidense a menudo intentó borrar. La sociedad histórica lo catalogó, lo archivó y lo guardó. Muy pocas personas volvieron a mirarlo. Sarah murió en 1879, a los 48 años. Fue enterrada en el terreno detrás de lo que habían sido los barracones, en una tumba sin nombre, cerca de Dinina y de docenas más. Nunca volvió a hablar después de perder a Clare la primera vez. Pero quienes la conocieron decían que, en sus últimos años, a veces sacaba una fotografía y la miraba durante horas, con los labios moviéndose en palabras silenciosas que nadie podía oír. Martha vivió hasta 1883, muriendo a la notable edad de 93 años. Pasó sus últimos años trabajando como lavandera en el pueblo, viviendo en una habitación pequeña sobre una tienda, por fin libre, y siendo algo más que un simple nombre. Antes de morir, le contó la historia a su sobrina nieta, una joven llamada Harriet, que se estaba formando como maestra. Le habló del libro, de los bebés, del borrado sistemático de pruebas e identidad. ¿Por qué no lo revelaste?, preguntó Harriet. ¿Cuándo tuviste la oportunidad? Martha la miró con ojos que habían visto demasiado. Porque revelarlo habría hecho que mataran a gente. Sobrevivimos sabiendo cuándo hablar y cuándo callarnos. Eso no es cobardía, niña. Es sabiduría comprada con sangre. Pero la verdad, dijo Harriet. La voz de Martha bajó, grave. La verdad no siempre te libera. A veces solo consigue que te entierren. Harriet no lo entendió entonces. Pero años más tarde, cuando investigaba la historia de la esclavitud en Luisiana para un libro que estaba escribiendo, empezó a encontrar historias parecidas en otras plantaciones, relatos susurrados, registros fragmentarios, patrones imposibles de ignorar. Bebés que parecían blancos, nacidos de madres negras esclavizadas. Niños que desaparecían sin explicación. Familias en las ciudades que, de pronto, tenían nuevos sirvientes o pupilos con orígenes sospechosamente vagos. No había sido algo único de Belle. Había estado en todas partes, tejido en la trama del sistema entero. Y todos lo sabían. Las familias blancas lo sabían. Las comunidades esclavizadas lo sabían. Las autoridades lo sabían. Y todos eligieron el silencio. En las décadas posteriores a la Guerra Civil, los niños de piel clara de Belle Reeve se dispersaron por Estados Unidos. Algunos se perdieron por completo en la sociedad blanca, sus orígenes solo los conocían ellos mismos. Se casaron, tuvieron hijos, construyeron vidas sin el estigma ni el peligro de sus nacimientos. Sus descendientes hoy no tienen idea de la verdad enterrada en sus historias familiares. Otros mantuvieron vínculos con la comunidad negra, levantando vidas en el espacio complicado de la identidad mestiza en Estados Unidos. Enfrentaron discriminación desde ambos lados, demasiado blancos para algunos, demasiado negros para otros. Unos pocos buscaron activamente sus orígenes, intentando unir los fragmentos de sus recuerdos de infancia con las mentiras que les contaron y la evidencia que pudieran encontrar. Thomas pasó 30 años tratando de localizar a otros niños que habían sido reubicados desde Belle Reeve. Creó una red, un sistema silencioso de cartas y mensajes, intentando construir un registro de quienes habían sido y en qué lugar habían terminado. Para cuando murió en 1926, había encontrado a 23 de los niños documentados en el libro. 8 habían muerto jóvenes. 15 seguían vivos y estaban dispersos desde Boston hasta San Francisco. Documentó sus historias en un diario que su hija encontró después de su muerte. Ella leyó el origen de su padre con estupor. Le habían dicho que venía de una familia francesa de Nueva Orleans. Quemó el diario,
reacia a arriesgarse a que sus propios hijos descubrieran la verdad y a que sus vidas se vieran alteradas por ello. El patrón de silencio continuó. El libro que William Harris donó a la Sociedad Histórica permaneció casi olvidado hasta 1983, cuando un estudiante de posgrado que investigaba la economía de plantaciones lo encontró por casualidad mientras buscaba registros financieros de Belle Reve. La estudiante, una joven llamada la doctora Andrea Thompson, comprendió de inmediato lo que tenía delante. Pasó 2 años verificando la información, cruzando fechas con otros registros, rastreando descendientes cuando era posible, y construyendo un panorama completo de lo ocurrido en Belle Reve entre 1847 y 1854. Su tesis doctoral, titulada Invisible Evidence, Children of Coercion at Belle Reve Plantation, fue rechazada por su comité. La razón oficial fue la falta de fuentes primarias suficientes. La razón extraoficial, que su asesor le confesó tomando café, fue más directa. Esto es demasiado incendiario. Estás acusando a familias específicas cuyos descendientes siguen siendo prominentes en Luisiana. Estás abriendo heridas que la gente no quiere abrir. Busca otro tema. La doctora Thompson se negó a abandonarlo. Publicó su investigación de forma independiente en una pequeña revista académica centrada en la historia afroestadounidense. Recibió mínima atención, algunas reseñas en publicaciones especializadas, una breve mención en un boletín de estudios sobre esclavitud, y luego volvió a quedar, en gran medida, en el olvido. Porque la verdad incómoda es que algunas historias, por bien documentadas que estén, son historias que la sociedad aún no está lista para escuchar. Hoy, la tierra donde antes estuvo Belle Reve pertenece a una corporación agrícola. La Casa Grande fue demolida en 1924. Los barracones fueron incendiados en 1932. Los campos han sido replantados, reutilizados, transformados por técnicas modernas de cultivo. No hay ninguna señal que indique lo que ocurrió allí. Ningún memorial para las mujeres que sufrieron o para los niños borrados de la existencia. Pero los descendientes existen. Dispersos por Estados Unidos hay personas que llevan el ADN de los secretos de Belle Reve. Algunos conocen su historia. La mayoría no. Hay familias que se identifican como blancas en Boston, Filadelfia, Chicago y San Francisco, sin idea de que su tatarabuela nació esclavizada en una cabaña de Luisiana. Hay familias negras en el sur que conocen las historias pero no las dicen, manteniendo la verdad viva en relatos orales compartidos solo dentro de círculos de confianza. Y en algún lugar de los archivos de una sociedad histórica en Luisiana hay un libro que lo documenta todo, nombres, fechas y crímenes registrados con letra cuidadosa por un hombre que intentaba gestionar un problema que él mismo ayudó a crear. A veces, investigadores se topan con él. A veces, estudiantes de posgrado piden acceso. De vez en cuando, periodistas consideran escribir sobre ello. La mayoría decide no hacerlo. Los descendientes merecen privacidad, razonan. El pasado debería quedarse en el pasado. ¿De qué serviría exponer algo que ocurrió hace tanto tiempo? Y así, el silencio continúa. La historia de Belle Reve plantea preguntas sin respuestas fáciles. ¿Cuántas otras plantaciones tuvieron libros similares, secretos similares, niños similares que desaparecieron en identidades falsas y futuros inciertos? ¿Cuántas familias hoy cargan el legado genético de estos hechos sin conocer la verdad de sus orígenes? ¿Cuántas mujeres sufrieron y murieron sin que nadie registrara sus nombres o sus historias? La respuesta es, no lo sabemos. Y nunca lo sabremos, porque el sistema que creó estas situaciones fue el mismo sistema que se aseguró de que jamás quedaran plenamente documentadas. Pero sabemos qué ocurrió. El libro lo prueba, al menos en ese sentido. En algún lugar de Estados Unidos, hoy, hay una persona viviendo su vida normal, quizá trabajando en una oficina, criando hijos, pagando impuestos, que no tiene idea de que su tatarabuela fue una chica de 16 años llamada Sarah, que perdió a su hija en un sistema que valoraba la supremacía blanca por encima de la dignidad humana.
En otro lugar, hay alguien que conoce la verdad y ha decidido enterrarla, para proteger a descendientes que han construido sus vidas sobre cimientos de mentiras cuidadosamente sostenidas. Y en Luisiana, en el suelo donde alguna vez estuvo Belle Div, hay memorias que la propia tierra guarda, pero que nunca revelará. Los bebés que se encontraron en esas cabañas esclavas crecieron y se convirtieron en personas que aprendieron a moverse en un mundo imposible. Algunos sobrevivieron olvidando. Otros sobrevivieron escondiéndose. Otros sobrevivieron transformándose en alguien completamente distinto. Sus historias son historias estadounidenses, tejidas en la trama de la historia de esta nación, hilos demasiado enredados como para desenredarlos del todo. La pregunta no es si estas cosas ocurrieron. Los registros, fragmentarios como son, prueban que sí. La pregunta es cómo afrontamos verdades que son, al mismo tiempo, innegables e indemostrables, documentadas y borradas, conocidas por todos y dichas por nadie. Los bebés de piel clara de Belle Reed ya no están, se han disuelto en la historia, en la genética y en el silencio. Pero el legado permanece, en árboles familiares que esconden ciertas ramas, en ADN que cuenta historias distintas de las que se transmitieron durante generaciones, en secretos guardados tanto tiempo que se han convertido en verdades aceptadas. Esto fue lo que se encontró en esas cabañas esclavas de Luisiana, no solo bebés de piel clara, sino evidencia de una explotación sistemática que todos reconocían y nadie admitía, prueba de crímenes sin remedio legal, porque la propia ley protegía a los perpetradores. Los dueños sabían por qué estaban esos bebés. Las madres lo sabían. La comunidad lo sabía. Los tribunales lo sabían. Todos sabían por qué. Y todos acordaron, con palabras o con complicidad silenciosa, fingir que no. Gracias por mirar.